Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la Página de la Tijera y hoy es jueves 25 de diciembre del año 2025, día de Navidad, día de celebrar, ¿no?, el nacimiento de Jesucristo, aunque es simbólico. Todos sabemos, los que conocemos de la Biblia y de la palabra de Dios, que Cristo no nació un día como hoy, pero se estableció un día como hoy para conmemorar el nacimiento de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo unigénito de Dios que vino a la tierra para redención de todos nuestros pecados, y debemos dar gracias a Dios por eso. Ese es el motivo fundamental de estas fiestas navideñas. En Cuba, la Nochebuena, una tradición que se celebraba por casi un siglo, desde que se creó la República, pues ha ido dando paso a noches de miseria, noches malas, noches de apagón, noches de desgracia, noches de delincuencia en las calles, noches de desolación. Vimos las imágenes a través de nuestra página la noche de ayer. Es Vedado, una de las arterias principales del país, donde están hoteles, centros de recreación, lugares turísticos, restaurantes, donde antes brillaban las luces, el glamour y la alegría en las festividades navideñas y en las noches de cubanas en sentido general. Pues en la noche de ayer era un desierto, alrededor todo el Vedado estaba en apagón, toda Cuba estaba en apagón. Ni en la Nochebuena les permitieron a los cubanos poder celebrar, aunque sea con electricidad, con un poco de luz, en medio de tanta oscuridad que ha traído el castrismo en estos casi 67 años de dictadura. El pueblo cubano sigue pagando una cuota muy alta por estar sometido bajo ese régimen dictatorial, que lo único que le interesa es sostenerse en el poder, seguir enriqueciéndose y continuar engañando al pueblo cubano y al mundo, mostrándole los falsos logros del socialismo, de la revolución cubana, como ellos la llaman, que no es otra cosa que una involución social, económica y política que ha sufrido el pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959. Hemos visto cómo sigue la violencia, cómo en menos de una semana una MIPYME privada de un cubano que al servicio del régimen mismo tiene una compañía de ómnibus para resolver lo que no puede resolver el aparato estatal, o sea, las empresas que a través del Estado deberían garantizar el movimiento de pasajeros a nivel de las provincias, interprovincialmente. Pues tiene esta compañía, ha asumido ese negocio y le va muy bien. Pero en los últimos días, por ejemplo, en Contramaestre fue atacada una de sus guaguas. La otra ha sido atacada esta madrugada en Vado de Yeso. Y el objetivo es que existen bandas de asaltantes de carretera que apedrean los ómnibus urbanos, apedrean los carros que circulan por las carreteras del oriente cubano. Y cuando estos carros frenan, pues los asaltan y les roban todas sus pertenencias, en el mejor de los casos. Hasta el momento en que se da una desgracia y en uno de esos asaltos el chofer pierda el control del vehículo, se estrelle y hayan muchísimos heridos y fallecidos por culpa de estos asaltantes que arremeterán contra el ómnibus llevándose todo lo que encuentren a su paso. Y así se está viviendo en Cuba, mi gente. Cuba es un país cada vez más violento. Cuba es un país cada vez más sometido a la miseria, a la indiferencia de un sistema político fracasado que se quiere seguir sosteniendo en el poder a costa de la desgracia, de los apagones, del hambre, de la falta de recursos y de la desgracia y la destrucción que ha provocado el castrismo tras estos casi 67 años en el poder. Un poder en el que se han establecido por medio de la fuerza, no por medio de elecciones libres ni por medio de la voluntad popular. El pueblo cubano, incluso los que salen a las marchas, los que defienden desde las redes sociales el discurso político del régimen opresor castrista, no pueden estar a favor de tanta miseria y de tanta desgracia. Alguna ventaja sacan, pero no se dan cuenta que hoy están bien y mañana están mal, como es el caso de este testaferro de Pinar del Río que publicamos esta mañana, que ahora lo han abandonado después que sirvió a tantos coroneles y a tantos mayores y a tantos oficiales del Ministerio del Interior, después que él mismo reconoce que el 11 de julio salió con un vecino mayor del Ministerio del Interior a reprimir a los que salieron a reclamar sus derechos. Él mismo lo dice, a los cubanos que salieron a reclamar sus derechos.
Y esto es lo que está sucediendo. Ya los mismos castristas, los mismas ciberclarias, los mismos cómplices de las brigadas de respuesta rápida, los mismos que hasta este momento han apoyado a la dictadura opresora castrista en su represión contra el resto del pueblo cubano, ya están cansados porque están sufriendo hambre, miseria, apagones, el abandono del régimen, incluso pierden hasta sus propiedades y sus pertenencias cuando ya no les interesa para nada al régimen seguir utilizándolo para sus fines, porque como dice el viejo proverbio, Roma paga a sus traidores, pero los desprecia. El castrismo paga a sus ciberclarias, a sus chivatos, a sus represores, pero al final los desecha y los desprecia. Y siempre seguirá siendo así, porque si ha desechado y ha despreciado a miembros del buró político, del comité central, a ministros, generales, los ha fusilado, los ha defenestrado y desaparecido de la palestra política pública de Cuba, no lo va a hacer con un simple represor de una esquina, de un barrio de la geografía cubana. Claro, lo hace más rápido todavía porque ni tiene linaje ni tiene un nivel de compromiso donde le sepa tanta información a la cúpula dictatorial castrista que está en el poder. Cuba atraviesa hoy, ya a los finales del año 2025, una de las peores crisis existenciales de su vida, donde los cubanos están sin un futuro cierto, donde los cubanos más jóvenes han tenido que abandonar en los últimos años el país buscando mejoras económicas, buscando librarse de la represión, de la miseria y de toda la desgracia en la que el castrismo tiene condenados a millones y millones de nuestros hermanos dentro de la isla. Todo este panorama es el panorama al que ha arribado el pueblo cubano en esta Navidad, en esta Nochebuena que acaba de pasar hace unas horas, y es el panorama que es la antesala de lo que viene. Lo que viene para el 2026 no es nada bueno, aunque Díaz-Canel en unas horas salga el 31 de diciembre a decirle al pueblo cubano de que todo va a estar mejor en el 2026, los cubanos sabemos que todo va a ser totalmente peor. Como me escribió alguien en una de mis publicaciones, lo que han vivido en este 2025 es un Dubái, es un paraíso en comparación con lo que les espera. Lo que les espera en el próximo año que se avecina en unas pocas horas es un Armagedón de miseria, de caos, de delincuencia, de desgracia, de hambruna, de enfermedades y de todas las calamidades y todas las plagas y todas las desgracias que le pueda caer a una nación, porque la desgracia y el problema mayor que está afrontando desde 1959 el pueblo cubano es la tiranía opresora castrista, que les prometió mucho y les cumplió nada, no poco, les ha cumplido totalmente nada de las promesas que Fidel Castro, el tirano por excelencia, les hizo al pueblo cubano para llegar al poder el 1 de enero de 1959, y a partir de ahí comenzó a sacar sus garras y a mostrar él y su camarilla dictatorial, su cúpula criminal de verde olivo, de militares despiadados, asesinos y retrógrados, cuáles eran las verdaderas intenciones del castrismo. Era sostenerse y perpetuarse en el poder para poder vivir con privilegios, lujos y todas las comodidades y posibilidades, ellos, sus hijos, nietos y sus más nutridos y cercanos testaferros, que no representan ni el 1% del pueblo cubano, mientras que el resto de los cubanos continuarán viviendo bajo el hambre, la miseria, la vigilancia, la represión, las enfermedades, la escasez, todo lo malo que pueda sufrir un pueblo bajo un sistema totalitario y dictatorial como lo es el régimen opresor castrista. El castrismo no tiene futuro, pero el futuro del castrismo está en las manos del pueblo cubano. Los cubanos son los que pueden determinar y decidir finalmente si quieren seguir viviendo en el caos, en la desgracia en la que el castrismo los tiene condenados desde el año 1959 o en su defecto hacer lo que haya que hacer para acabar de salir de una vez y por todas de la tiranía castrista, y que las navidades del 2026 sean unas navidades de fiesta, de alegría, de felicidad, como lo está celebrando ahora mismo El Salvador. El Salvador era un país que hasta hace muy poco estaba hundido en la delincuencia, en el pandillerismo, en la corrupción gubernamental. Llegó el presidente Nayib Bukele y revirtió todas esas desgracias. ¿Qué hizo? Dos cosas fáciles. Atacó rápidamente a la delincuencia y los tiene confinados a todos en el SECON, y atacó rápidamente y confinó en el mismo SECON a todos los dirigentes, ministros y militares corruptos que eran los que sostenían esa inestabilidad social, económica y política que se vivía en el país centroamericano. Hoy El Salvador es una de las mejores naciones para hacer turismo,
para invertir, para incluso vivir como una alternativa de vida de uno de los países más limpios, tranquilos, seguros y desarrollados, no solamente de Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica, sino del resto del mundo. Hoy El Salvador se ha convertido en un país que brilla, en un país que avanza, en un país que económicamente comienza a crecer, y ha sido gracias a eliminar los dos flagelos más grandes que en estos momentos están golpeando al pueblo cubano: la corrupción de la cúpula dictatorial y la delincuencia, que los ha ayudado a ellos a mantener al pueblo en jaque, trancados en sus casas, con miedo, viviendo entre rejas y viviendo escondidos y viviendo temerosos de que los delincuentes al servicio de la cúpula dictatorial castrista los roben, los asesinen, los vandalicen y sigan cometiendo sus fechorías, porque al régimen no le importa la delincuencia. Al régimen lo que le importa es la disidencia, el cubano que sale cívicamente y dice: basta ya, tenemos hambre, tenemos apagón, no tenemos medicamentos, vivimos bajo un sistema totalitario, indiferente y criminal, que nos ha condenado a la desgracia y a la miseria, y eso se tiene que acabar. Yo le deseo a los cubanos en este día de la Navidad muchísimas bendiciones, en medio de la oscuridad una feliz Navidad, y recuérdense, en Cristo está el camino, la verdad y la vida, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios me los bendiga. Feliz Navidad a todos los cubanos de aquí, de allá y de acullá. Les desea Juan Echezábal desde La Tijera News. Buenos días y bendiciones.